Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta sesión a The Smiths. Que la disfruten. Jóvenes headbangers, público en general, ¿cómo están? Muy buena noche. Otro Monday Night de rock and roll. Será un programa corto, pero vamos a hablar de una banda icónica, de una banda, pues yo creo que sí, legendaria, de una gran banda pues no sé cómo catalogarla, no sé si de progresivo, de alternativo, pero en esa etapa, en esa primera década de los 80, pues yo la catalogaba como una banda de progresivo. En esa época no me gustaba mucho el progresivo, no soy muy fan del progresivo, es una banda que sí viví en tiempo y en forma, pero no tengo ni un disco de esta banda. Y tengo a grandes amigos que en la secundaria y preparatoria, pues llegaban ahí con su automóvil y las clásicas bocinas y música a todo volumen. Y yo les preguntaba, oye, ¿y por qué no traes a Black Sabbath o a Judas Priest, Iron Maiden? No, pues me gusta más esta música. ¿Y quiénes son? The Smiths, los famosos Smiths. Hoy platicaremos de tan solo cuatro discos muy buenos, y están buenos, de esta, pues yo creo que ahora sí ya gran banda, y ahora sí yo creo que no es tan progresivo como lo conocemos al día de hoy. Yo creo que es un poco más alternativo y algo de post progresivo, no sé. Alex, buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, Diego, un gusto ¿Qué tal, Alex? saludarte. ¿Qué tal? Pues sí, no solamente es una banda que ha trascendido mucho por lo que dejó, por las influencias que tuvo, o que bandas varas tuvieron de ellos, ¿no? Esto es post-punk clavadísimo. Estas son las bandas que salieron a partir del punk en los periodos de gestación que van desde que Sex Pistols se deshace, que es finales del 77, principios del 78, hasta 1984, que es lo que se define con como la época más clara, más pura del post-punk. Entonces, estos están clavadísimos en el sonido post-punk. Nada más que en el post-punk hubo muchas vertientes. Se dio desde el sonido pues, gótico, se dio el sonido alternativo, se dio la electrónica, se dio el dark wave, el new wave, etcétera, ¿no? Estas bandas que salieron también se categorizaron por las ciudades en las que surgieron. Aquí estamos hablando del sonido Manchester, el más puro estilo Manchester. Ellos tienen una enorme influencia del punk de bandas como The Clash, como The Buzzcocks, pero tuvieron una esencia mucho más fresca. El sonido Manchester nace aquí. Sus alumnos más aplicados, obviamente, son los de Stone Roses, que también tuvieron una carrera breve y influenciaron a la banda más famosa de Manchester, que es Oasis. Mm. Entonces, los tentáculos de esta banda en particular hace que sea una banda muy querida. Radiohead ha dicho que tiene mucha influencia de ellos, los mismos de Oasis, que no pueden negar la cruz de la parroquia. Y se habló del sonido Manchester como un sonido único, como un sonido muy especial, de una ciudad que era pues muy trabajadora, de clase trabajadora, pero que también tenía mucha expresión cultural. Morrissey y Johnny Marr son tipos muy estudiados, que les gustaba la poesía, les gustaba la onda alternativa, les gustaba mucho el cine. De hecho, las portadas de los discos de The Smiths todas son referentes al cine, pero al cine clásico, que era Morrissey un enamorado, idolatraba a James Dean. Entonces mucho del repertorio de, de Smith está influenciado por el cine, ¿no? Entonces, es una banda interesante y es una de las más queridas de Inglaterra, poco conocida en Estados Unidos, no tuvo tanto éxito en Estados Unidos, pero en Inglaterra, en la Gran Bretaña, es prácticamente una banda de culto y eh, propulsó, inició las carreras como solista de dos grandes referentes, que es Johnny Marr por un lado y por el otro lado Morrissey, que fue el que más éxito tuvo y que a la fecha sigue vigente. Pero vamos a hablar de cuatro discos y también de tres compilaciones que se hicieron mientras las bandas estaban vigentes, porque eso también es importante ver por qué hicieron tres compilaciones cuando solamente sacaron cuatro discos.
porque en esas compilaciones recuperaron temas muy importantes que eran B-sides y que eran sencillos que no habían salido en sus otros discos. Y varios de sus temas clásicos no salieron en discos de estudio, sino salieron en las compilaciones posteriores. La revista Rolling Stone, de los tantos ejercicios que ha hecho, tiene uno en el original de los 500 discos mejores en la historia, en este caso de la música moderna. Pone a 4 discos de The Smiths en la lista y pone a 2 de ellos en el top 100, y argumentando, entre otras cosas, la enorme influencia que tuvo en la escena eh, post-punk del momento, y sobre todo la influencia del Britpop británico de los 90. Bandas como Blur, los míos de Oasis, Suede, estos de Pulp, tienen muchísima influencia de Smiths a través de los Stone Roses, que fueron los que mejor copiaron, mejor adaptaron el estilo de The Smiths. Entonces, todo fue una bola de nieve que fue circulando, que llega hasta los 2000 con bandas como The Arctic Monkeys, como bandas como los mismos de Coldplay, que han hecho alguna referencia alguna vez a discos de The Smiths. Entonces va a estar interesante platicar, aunque sea muy brevemente, de sus discos y del impacto que tuvo en la escena de británica, no solamente del post-punk y de su época, sino todo lo que vino después. Sí, fíjate que se aventaron 10 discos compilatorios, que Sí, ahora sí que son bastantes, ¿no? Para sacar 4 discos y cuatro 10 de discos. compilación, híjole, Sí. están buenos. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues hoy sí vengo de oyente, la verdad, sí he escuchado de Smiths, me gusta, creo que es un buen grupo, no soy gran fanático y quiero aprender un poco más para escucharlo posteriormente. Entonces, aquí andaré de oyente. Sí, te digo que es buena banda. Yo digo, no soy muy fan de los Smiths, no tengo ni un solo disco, pero en estas, Yo yo escuché creo a los que Smiths por Morrissey. sí, sí, también eso. Yo no, pues en la secundaria te digo que algunos de mis compañeros nada más eran los metaleros y los fresas, pero dentro de los metaleros había mi amigo Jacobo Wilman, saludos, José Eduardo Frías, saludos, José Manuel Galíndez, saludos, Enrique Álvarez, saludos, Jaime Sardines, saludos. Esa bandita que hoy en la mañana festejamos el cumpleaños de uno de ellos, Tomás, un abrazo. Y platicábamos del medio ambiente musical. Unos escuchábamos a Black Sabbath de Judas Priest y otros escuchaban por lo que era Genesis, lo que era Yes, lo que era eh, el Emerson Lake and Palmer. Y tengo muy presente que escuchaba yo a The Smiths y The Smiths y The Smiths, y era pues lo que les gustaba a ellos, era su banda predilecta. Vámonos pues a los discos, y el primero que lanzan es una gran época, gran año, 1984, y este primer disco es homónimo justo con The Smiths. Alex. Bueno, ese es el disco debut. Hay que hacer un poquito de historia. Ellos, como decía, vienen de Manchester y se conocen, pues prácticamente son amigos de preparatoria, universidad. Y la banda viene de 1982, es decir, ellos se forman en 82 y en 84 ya están sacando su primer disco. Hay que ver que es una época de mucha actividad musical. Los sellos independientes por fin explotan y empiezan a producir bandas que se consideran más underground. A partir de finales de los 70, a través de la explosión del punk, surgieron muchísimas bandas que firman con disqueras mucho más austeras, que tenían presupuestos más limitados, pero que empezaron a hacer eh, promoción de sus artistas, y para sorpresa de muchos, muchos de estos artistas llegaron a convertirse en número uno en sus países, o en número uno en la Gran Bretaña, gracias al apoyo de las disqueras independientes y de los DJs o los locutores de radio que ponían estas canciones en esas radios independientes, en algunas también comerciales como la BBC. Entonces, en esa época salen y se pone el nombre de The Smiths, por decir, es como de si en México se pusieran los Pérez. Es un nombre muy común, Ajá. es un nombre que, pues, Smith se apellida a mucha gente allá en la Gran Bretaña. Entonces querían que fuera un grupo que fuera
común y corriente. Decían que ellos tenían caras común y corrientes y que querían que hacer una banda de ese tipo. Entonces no batallaron con el nombre. Fue una propuesta de Morrissey, que empezó a usar su apellido para darse a conocer como su nombre artístico. Eh, la primera alineación, la más importante, pues es la que surge de esos primeros discos, que es Andy Rourke en el bajo, Mike Joyce en la batería, que son los menos conocidos, y Johnny Marr en las guitarras, que es un muy buen guitarrista, y Morrissey en la voz, en algunas guitarras, en algunos acompañamientos con piano. Y toda la parte creativa de las letras, inclusive la parte del diseño de las portadas es de Morrissey y las letras son Morrissey y Johnny Marr. Digamos que eran los dos. Que por cierto, Mike Joyce, el baterista, demandó a Marr y a Morrissey por las regalías surgidas de The Smiths. Gana el caso y creo que en el 2018, 2019, le pagan 1 millón de libras esterlinas por regalías atrasadas. Y va a estar recibiendo hasta su muerte regalías por todo lo que se venda de The Smiths, a lo largo de ese momento en adelante, ¿no? La Em, demanda la hizo hasta en el 96, o sea, tardó un ratito, sí, ¿eh? tarda un rato, pero fue a favor. Hubo una apelación de parte de Morrissey y Marr, la ganan y ya procede, ¿no? Procede la demanda y él ya cobra todas las regalías, a pesar de que él no escribió ninguna de las letras de las canciones. Qué raro. Tuvieron por ahí, hubo una reforma a la ley, lo que están diciendo, pero bueno. Gana la demanda. Andy Rourke acaba de morir, murió Hace un año casi, hace un mayo. año. Sí, Por lo él menos luego disfrutó. lo disfrutó. No, pero el que demandó fue Mike Joyce, que él sigue Sí, vivo, y Andy Rourke, el bajista, es el que muere de cáncer pancreático. sí, Entonces, tuvo un final muy complicado. Pero vamos de lleno con este disco. Este disco es el primero, ellos ya tenían muchos demos que habían mandado para que se promoviera para promover su música. Ellos firman para una disquera chiquita que se llamaba Rough Trade. Esta surge como tantas disqueras que nacen en esa época, en 1976, y él era parte del Beggars Banquet. Y el fundador es el enigmático Jeff Travis, que gracias a él muchas bandas se dieron a conocer, pero muchísimas. Em, Jeff Travis era un enamorado de la música y decía que no había suficiente promoción de los artistas británicos. Entonces, él crea esta subsidiaria y él absorbe muchos de los gastos de producción de los primeros discos debut, entre ellos este de Smith. Contrata a John Porter, que también era un novato en esto. Él se arriesga con él El para empezar productor. a producirle los discos a todas estas bandas. Y ellos, al escuchar pues toda la parte de la música que estaba proponiendo, hacen este disco, ¿no? El disco, la portada es o lo que te decía, es un actor que trabaja, se llama Joe de Alessandro, que trabaja en unas películas de Andy Warhol, que si han visto películas de Andy Warhol, son películas rarísimas todas, ¿sí? Y aquí es una película de 1900, creo que 66, de 1968, donde está este 68. actor. Entonces, se creía que ellos tenían tendencias homosexuales por andar presentando este tipo de portadas, cosa que desmintieron. Simplemente ya después Morrissey aclaró de que él era un enamorado del cine de esa época, que le gustaban mucho esas propuestas. Él se considera un intelectual en la universidad y le gusta mucho leer poesía, ver música, películas antiguas, películas clásicas, etcétera. Y ahí viene este actor en la portada. Musicalmente el disco es una maravilla, le dan las primeras éxitos de los primeros sencillos. Los que más destacan es el Hand in Glove y What Difference Does It Make, que se convierten en sencillos muy, muy exitosos. Y aquí una cosa interesante. eh, a partir de 1978 en la Gran Bretaña se crea el chart independiente, le llaman el UK Indie, que competía, o más bien todas las disqueras independientes que promocionaban artistas y que sonaban en radio,
entraban en automático en ese chart, que era un chart independiente al chart comercial. Entonces, todos los discos de estudio de Smiths llegaron al número uno en el chart independiente de la Gran Bretaña y todos, sin excepción, llegaron al número dos, ¿sí? A excepción de uno que llegó al número uno. Es decir, fue una banda muy popular desde el principio y fue una gran ventaja que estuvieran en Manchester porque la escena de Manchester era muy contracultural y resulta que tuvieron una base de seguidores muy sólida que empezaron a seguirlos por prácticamente toda la Gran Bretaña. Entonces no es raro que estos discos se hayan colocado también en el chart independiente, número uno todos, y aparte, sí, en el chart normal, en el Billboard, en las listas de popularidades, todos llegan al número dos y uno de ellos al número uno. De sus sencillos, sí, todos, por lo menos pusieron 14 de los sencillos que llegaron al número uno del chart independiente, aunque no llegaron, algunos llegaron apenas al top 10 en el chart normal. Pues todos estaban ahí, pero aquí es donde entra lo de las famosas compilaciones. Casi todos los sencillos que llegaron al número uno del chart independientes venían o de los discos de estudio o de sencillos que grabaron y que después la disquera aprovechó para editarlos en compilaciones que también se vendieron muy bien. Entonces, este primero llega al número 2 en la Gran Bretaña, en Estados Unidos llega al 150 y, pues no pasa mucho con ellos en Estados Unidos en este primer disco. Hay cosas interesantes, aquí ya está la alineación clásica, la alineación que dura mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo juntas, digamos la que dura todos los discos y que es la que pues prácticamente pasa la historia como la alineación clásica de The Smiths, que es Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Jones. Por ahí hay unos arreglos de piano, hay unas voces femeninas y todo está producido de una manera digna con un presupuesto bastante limitado. Lo que decía la revista Rolling Stone en 2003 pone este disco en el número 481 de los 500 grandes discos de la historia de la música moderna. Y en el 89 lo pone en el número 2 de los 100 grandes álbumes de los 80. Y mira que los 80 dio muchísimos álbumes porque esta revista no solamente está en la música que se hizo en la Gran Bretaña, sino cubre todos los géneros. Estamos hablando que en los 80 está toda la explosión del New Wave of British Heavy Metal, está toda la parte de los artistas pop como Michael Jackson, Madonna, etcétera. Y para la década de los 80 lo ponen en el número 22 de los grandes discos que se editaron en esa época. ¿Qué tiene de particular su música? Es una música pegajosa, las voces de Morrissey son muy lúdicas, muy entretenidas, sus letras son muy irónicas, hablan mucho eh, del costumbrismo inglés, de esa flema inglesa, de las muchachas que se enamoran, se desenamoran, de la parte de social, también tienen por ahí algunas críticas muy veladas hacia la sociedad, herencia obviamente del punk y del post-punk. Entonces, interesante ver todo lo que se hizo en este primer disco. Y lo importante es de que se van de gira, obviamente en Manchester son un suceso, pero tienen muy buen recibimiento en Londres, en Birmingham, en Liverpool, lugares que son muy rockeros por excelencia, y eso hace que el disco se venda de manera correcta y incluso la disquera Rough Trade tiene que sacar una segunda tirada de discos prácticamente a los 6 meses de que se lanza porque hubo mucha demanda de este disco. Entonces, buen comienzo, es un debut muy afortunado y a mi gusto catalogar a los 4 discos o ponerlos cuál es el mejor, cuál es el No, menos está difícil. malito, está muy difícil. Para mí los 4 discos se me hacen magníficos y como disco debut es una chulada, es muy buen disco, vale mucho la pena. Yo soy de la idea de que vale la pena tener los 4 discos completos de The Smiths y escucharlos de principio a fin para hacerse una idea, ¿no? Sí, fíjate, aquí lo que quiero comentar son las letras, las grandes letras de Morrissey, ¿Mm? y quien le pone esa melodía o ese toque para que nos gustara, pues es justamente Johnny Marr. ¿Eh?
Aborda temas en sus letras sobre lo que es la alienación, lo que es el deseo, habla sobre la desilusión, sobre esa, ya lo comentabas, esa vida cruda, la vida suburbana en Inglaterra de Ujú. esa época de los 80. También ahí está, lo han escrito Tony Iommi y Ozzy Osbourne. ¿Eh? Combina esa parte de cinismo, su ironía, su sensibilidad. Es una generación que muchos, pues obviamente se quedan encantados o se quedan inmersos con The Smiths por consecuencia de Morrissey. Y Johnny Marr, pues ahí le aporta la parte de la melodía y la energía melódica, pues en la música. Ujú. Vamos a la parte musical y justamente vamos a escuchar de este primer álbum, I Don't Owe You Anything. Muy buena letra y regresamos en 4 minutitos. Bought on stolen wine. A nod was the first step. You knew very well what was coming next. Bought on stolen wine. Oh, a nod was the first step. You knew very well what was coming next. Did I really walk all this way just to hear you say, oh, I don't want to go out tonight. Oh, I don't want to go out tonight. Oh, but you will, for you must. I don't owe you anything, no. But you owe me something. Repay me now. You should never go to them. Let them come to you, just like I do, just like I do. You should not go to them. Let them come to you, just like I do, just like I do. But did I really walk all this way just to hear you say, oh, I don't want to go out tonight. Oh, I don't
Pues ahí está esta gran rolita de The Smiths. Sí, muy buena. Oye, y si Sí, te fijas, bueno, son los videos oficiales, son videos muy clásicos, filmados a blanco y negro, como se oye, usaba. sí, 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 además, no hay mucho material en vivo de buena No, calidad, no, no, eso, no, no, ¿eh? no. No. Y están unas bandas, lo que están haciendo es remasterizar, por ahí he compartido algunos conciertos de Def Leppard, Scorpions y de Eh, Iron Maiden de muy, pero muy buena calidad. Que hagan algo con los Smiths No, también, porque no creo que lo hagan por la sí, demanda no, que por la... tiene ahorita. Se tendrán que poner de acuerdo con el baterista y no quieren ahorita entrar en esos dimes y diretes con él. Está bien, vamos al siguiente año, vamos a 1985, gran época, gran año escolar, grandes recuerdos, y el álbum es Smith is Murder. Alex, Un muy polémico, discazo, ¿eh? sí, pero antes de ese está la primera compilación. O sea, sacan un primer disco de estudio y luego viene la primera compilación que se llama Hatful of Hollow. Este sale en 1984 para presentar versiones alternativas, algunas que graban para las Peel Session, que les llaman, y algunos lado B que sacaron de algunos sencillos. Sacan el lado A, el lado B que lo acompaña y algunas sesiones que grabaron para la disquera o para demos que hicieron. Fue un gran álbum compilatorio que curiosamente saca Rough Trade para presentar y recopilar todos los sencillos, todas las grabaciones que valieran la pena de todo lo que había hecho The Smiths al ver el éxito que tuvieron con el primer disco de estudio. Entonces, vale la pena también repasar porque trae algunos datos interesantes. Algunos sencillos como This Charming Man, la de What Difference Does It Makes en una sesión John Peel que es un poquito más cruda. The Charming Man, viene también la de Heaven Knows I'm Miserable Now, que era el lado A del sencillo y que también viene su lado B, que es este Girl Afraid. Ese de Heaven Knows I'm Miserable Now se convierte en uno de los éxitos más eh, sonados, más famosos de The Smiths, y este no sale en ningún álbum de estudio, sino que sale nada más, lo conseguimos en este que se llama Hateful Hollow. Entonces, interesante lo que hace Rough Trade para tratar de competirle en las grandes disqueras y sacar un álbum compilatorio cuando sacan luego el primer disco de estudio. Este sale a finales de 1984. Bueno, Y en 1985 se meten otra vez bueno, a finales del 84 al estudio de grabación para grabar, yo creo que su disco más celebrado, que es el de Meat is Murder, que es el único que llega al número uno en las listas de popularidad británicas, las independientes, todos llegan al número uno, pero este en particular sí llega al chart al número uno, y es el disco que eh, fue más celebrado de todos. Trae una imagen muy polémica en la portada, es la única que no tiene algún artista que esté relacionado con el cine, sino es una imagen que se saca durante la guerra de Vietnam, en la guerra de 1967. Es una fotografía de ese año que la única relación que tiene con el cine es de que la utiliza para un documental que se llama En el año del cerdo, el director Emil Antonio, y en la foto original viene el lema Make War, Not Love, o sea, haz la guerra, no el amor, que estaba en contra de todo el pensamiento hippie que había. Esa manera de un muchacho muy jovencito. Aquí cambian el mensaje del casco y le ponen Meat is Murder, que es un logo, una frase que se acuñó inclusive hasta por em, estas asociaciones en contra de todo lo que era comer carne y maltratar a los animales, etcétera, también lo utilizaron. Yo creo que es un disco muy bien hecho, es un disco que ya es autoproducido. Aquí Johnny Marr y es- Morrissey estaban con el control ya total que les había dado la disquera por el buen funcionamiento que tuvieron, tanto su disco debut como su disco compilatorio, que se vende muy bien. Este es el disco que más celebran los fans
The Smiths. La revista Rolling Stone lo pone el número 295 en los 500 mejores discos. En muchos otros publicaciones como esos de Mil y un álbumes que debes escuchar antes de morir, está incluido en esa lista, en ese año. Em, Otra nota importante, dos bandas de Manchester que estuvieron previas a esta es, obviamente, de Joy Division, que es la banda por excelencia que creó el sonido Manchester. Ellos son de allá, ellos tuvieron mucha influencia para que The Smiths estuvieran ahí. Y una banda que es una de las más prolíficas en la historia del rock, que se llama The Fall, sigue en el activo, una banda muy subterránea y que se quedó es subterránea toda su carrera, sigue tocando y que tiene unos discos muy buenos y tiene unos discos muy malos, porque pues bueno, estos de The Fall tienen cerca de 30 y tantos discos de estudio, es una banda muy prolífica, contraria a Joy Division, que fue una banda con existencia muy corta. Estas dos bandas ayudaron a finales de los 70, principios, los primeros años de los 80, a definir toda la escena de Manchester que afortunadamente The Smiths entra y la recompone y hace suya eso que The Fall y Joy Division habían iniciado. Entonces, es una sucesión de bandas independientes que empiezan a gestarse en Manchester y que hacen que su sonido sea muy característico, sea muy melódico, con voces muy propositivas, con letras muy irónicas, y ahí es donde entran todos estos personajes de la escena de Manchester. Meat is Murder trae dentro de su repertorio pues algunos sencillos que fueron muy exitosos, como That Joke Isn't Funny Anymore, Barbarism Begins at Home y The Headmaster Ritual, que fueron lanzados como sencillos. Son discos cortos que apenas duran 40 minutos, pero que están muy bien elaborados. Aquí yo creo que Johnny Marr hace uno de sus mejores trabajos con la guitarra eléctrica, y si alguien quiere empezar escuchando a The Smiths, si no lo quiere hacer en orden cronológico, debería empezar con este disco. Debería enamorarse de este disco para enamorarse después de, de The Smiths. Nota importante, un gran productor que es Stephen Street es el ingeniero de sonido de este disco. Él no era famoso todavía en ese entonces, él era el ingeniero de sonido de una disquera todavía independiente, pero empieza a hacer sus trabajos con bandas de este tipo. Stephen Street se hizo muy famoso en los 90 porque le produjo muchos discos a Morrissey, a Blur en la época del Britpop y a Cranberries, que de Cranberries yo creo que fue su banda más conocida porque Stephen Street fue el que les moldeó el sonido, y gracias a ellos de Cranberries se hizo de un sonido muy característico y muy particular. Stephen Street es el ingeniero de sonido que ayuda a The Smiths, yo creo que a lograr un sonido pues muy característico, muy especial, y la voz de Morrissey se escucha, pero muy bien. Entonces, ¿qué más se puede decir de este disco? La portada, ya habíamos hablado de la portada, y que bueno, llega a venderse muy bien, y en las críticas de ese año varias, este, inclusive revistas que están más ligadas a lo comercial hablaron muy bien de este disco. Entonces, no hay pierde si se va a escuchar este disco por primera vez. Yo creo que se va a disfrutar. Sí, además este disco pues es como que un manifiesto político y ético ahí que desata todas las normas establecidas en esa época. Muy buen disco, muy buen disco. No sé en qué sitio web estaba leyendo, documentándome de los Smiths y me encontré, ya lo perdí, pero en uno decía que esta foto fue tomada por un soldado a otro soldado en la Guerra de las Malvinas. Pero bueno, vámonos a la parte musical, jóvenes, mis hermanos. Un gusto que se haya conectado Karen Guerrero, bienvenida. A ver, este rato nos conectamos en video y vamos a escuchar justamente una rolita que se llama What She Said. Súbale y regresamos.
Pues ahí está una rolita de este disco de los Smiths. Y de muy corta duración, apenas casi 3 minutos. Vámonos al siguiente. Alex Karen, bienvenida. Vámonos al siguiente disco. Y Listo. justamente es el siguiente año, 1986. The Queen is Dead. Este es un discazo. Bueno, ¿qué te digo de The Smith? Fíjate que em, esta portada es muy especial. El actor es Alain Delon y es de una película también de los 60 que él actúa de detective y es una de las escenas finales donde pues ya está haciendo hasta un spoiler porque lo mata, ¿no? Entonces, es una fotografía del señor Alain Delon que está pues muerto después de las escenas finales y del clímax de la película. Em, este disco en particular tiene el éxito más conocido de Smith, que es The Big Mouth Strikes Again, que se convierte, yo creo que en su sencillo emblema, en su sencillo que es fácilmente reconocible cuando se habla de ellos. Em, discos que es un álbum que según la crítica es considerado el mejor de The Smiths. Digo, aquí difiero mucho en cuestiones de gusto, porque a mí los cuatro se me hacen muy buenos discos. Inclusive el álbum en vivo que se llama Rank también lo considero dentro de todo como un álbum bastante logrado. ¿Qué tiene de particular aparte de esto? Aquí nada más está producido, aquí ya no ponen a The Smiths como productor, sino ponen específicamente a Morrissey y a Johnny Marr, que fueron los que ya tomaron el control ¿cómo se llama? De la banda, Y del de la banda. sonido, etcétera. Y aquí ya la música se me hace mucho más introspectiva, se me hace el disco más oscuro que tiene eh, The Smiths. Y creo que musicalmente expanden un poquito más su sonido, porque aquí aparte utilizan, pues son los cuatro integrantes y utilizan un poquito más de propuestas. Ya hay Johnny Marr ya hace este, ¿cómo le llama? Orquestación de algunos temas que hace que su sonido se expanda de una manera mucho más rica y utiliza algunos, instrumentos que no había utilizado en los discos anteriores, como la marimba, el armonio, una cosa que se llamaba el string synthesizer, un sintetizador de cuerdas. Entonces, eso hace que la música como que se escuche un poquito más elaborada, suena un poco más pensada. Aquí Stephen Street vuelve a ser el ingeniero de sonido que hace que el disco pues tenga un muy buen nivel de producción. Afortunadamente, si algo tuvieron las disqueras independientes de esa época es de que atrajeron a muy buenos ingenieros de sonido que también se arriesgaron junto con los artistas a hacer discos de calidad y esta no fue la excepción. Aquí ya habían disfrutado de un número uno en la Gran Bretaña, por lo cual el presupuesto fue un poquito mayor. Les dieron otra vez pues buena acogida en la crítica, ¿sí? Y aquí volvemos a decir, aquí es el disco mejor rankeado en esa lista de los 500 álbumes de todos los tiempos que saca la Rolling Stone. En el 2013 la revista NME, haciendo un alarde de chauvinismo, pues revista inglesa editada por una muchacha que es una enamorada de Smiths, lo pone como el mejor disco de todos los tiempos en la historia de la música moderna, que vamos a ponerlo de la música moderna, ¿no? Porque sacamos a los clásicos, sacamos a todo lo que no tenga que ver con la música que empieza desde los 40 para acá. Bueno, en la revista NM en el 2013, su polémica lista pone a este disco en la cima de la lista como el mejor disco que se haya editado en todos los tiempos. Yo lo acorto y le digo de la música moderna. Así de ese tamaño es el éxito de este disco y el impacto que tuvo. Em,
De este disco se ha escrito mucho, es un disco que define como tal el sonido de Smiths. Si hay una diferencia entre el disco anterior y este, es de que la música es más elaborada y una de las cosas que raro que pase en una banda tan alternativa que ya se había convertido en famosa, fue que toda la crítica se evocó a favor de este disco de manera unánime, es decir, no hubo ninguna que dijera, oye, este disco pues no me parece por algo, todos lo encontraron de una manera muy propositiva y llegó alto en las listas de popularidad, pero vuelvo a repetir, en Estados Unidos, que fue su mercado que no penetraron nunca de manera exitosa, apenas llegó a colocarse en el número 59 y en la Gran Bretaña fue el disco más vendido que les reportó una certificación platino, la única que tuvieron para un disco de estudio. Importante decir también que en 1987, un año después, sacan su segundo compilatorio, que es The World Won't Listen, que también incluye algunas versiones, sí, que se sacaron como algunas sencillos, pues sacaron los sencillos junto con sus lado Bs, con algunos remixes, con algunas ediciones que hicieron algunos temas y que hizo que se vendiera de manera pues correcta este disco y este compilatorio que se llama The World Won't Listen. Entonces era una época interesante de The Smiths donde estaban en los cuernos de la luna. No sé si alguien quiere aportar por allá, nuestra invitada de lujo. Karen, si tomas la palabra, te escuchamos. ¿Qué opinas de los Smiths, de su música? Se apagó. Sí. Entonces, Pues la verdad es que a mí me parece un grupo muy, muy bueno. No es de mi época, claramente, pero sí es un grupo que realmente a mí me ha gustado mucho. Me causa como muchas, ¿cómo les explico? Como sensaciones. Está muy padre, me gusta realmente The Smiths. Llevo escuchándolos, no sé, unos 5 años, más o menos, pero desde que los escuché, no recuerdo ahorita la canción con la cual yo los comencé a escuchar, pero realmente me han gustado desde que los empecé, ¿no? Desde ese momento. Sí, es una banda, digo, imagínate si tú llevas 5 años de escucharlos, nosotros desde sus inicios, desde 1984, 85, 86, 87, entonces, como hace rato comentaba, son de esas bandas que te traen muchísimos recuerdos, pues, en mi caso de la secundaria y parte de la prepa, de los Smiths y los Smiths y los Smiths, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos a la tercera rola y regresamos. Vamos a escuchar la canción homónima, The Queen is Dead. Súbanle y regresamos en 6 minutitos. Between arches, her very lowness with her head in a sling. I'm truly sorry, but it sounds like a wonderful thing. I say, Charles, don't you ever crave to appear on the front of the Daily Mail, dressed in your mother's bridal veil? And so I checked all the registered historical facts, and I was shocked into shame to discover how I'm the 18th pale descendant
sacred, no one talks about castration. We can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things like love and law and poverty. We can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things. But the rain that flattens my head. All the lies about makeup and bangers, past the pub who saps your body and the church who'll snatch your money. The queen is dead, boys, and it's so lonely on a limb. Past the pub that breaks your body and the church, all they want is your money. The queen is dead, boys, and it's so lonely on a limb. Life is very long when you're lonely. Life is very long when you're lonely. Life is very long when you're Pues ahí está, The Queen is Dead. Como Oye, dices tú, de muy mala calidad los videos, ¿no? Pero ahí sí, están. pero están los videos. Qué buenas letras, esa Ah, sí, ya la crítica a la monarquía, a la religión, a la cultura pop, a todo lo que se le ponía sí, sí, encima, sí. es Se mueven a brutal. contracorriente, definitivamente. Ahí está. Vámonos a la última. La última, es el año de 1987. Es la pregunta que te voy a hacer al final. Por qué se termina esta gran banda? Strange Ways, Here We Come. Alex,
Un disco que es el mejor recibido en Estados Unidos, llega al número 55, que fue lo más alto que lograron. Y lo que decía, vale la pena repetirlo, en la Gran Bretaña este disco llega al número 2, en las listas independientes llega al número 1, pero en Estados Unidos les da su posición más alta, número 55. Parte de esto también fue que ellos nunca hicieron más que un par de videos para la era MTV, entonces eso hizo que pues no tuvieran tanta rotación, tanta presencia en Estados Unidos, sobre todo en las radios estadounidenses. El título es una ironía. Strange Ways es la manera en que se le conoce a la prisión más famosa de Manchester. Entonces prácticamente están diciendo prisión, ahí te vamos, o sea, porque estaban en contracultura, están haciendo cosas de pues, los shoplifters. De hecho, hay una canción muy famosa de ellos que se llama Shoplifters of the World United, o sea, como que los que roban las tiendas únanse para hacerlo todo masivamente. Entonces, todo eso propició que tuvieran ciertas actitudes con la ley a contracorriente, muy al estilo del punk. Y el título del disco es una ironía bastante grande, así como decir, Lecumberri, aquí te vamos, ¿no? Es Strange Ways, Here We Come, de las prisiones más famosas en Inglaterra, pues es una de está en Manchester y así se le conoce como Strange Ways. La portada del disco, nueva referencia al cine, esta es de un actor, no es el actor principal del- al este del Edén, que es James Dean, pero es digamos, el que es el antagonista de James Dean, que es Davalos, Roger Davalos, creo que se llama el actor, y es la escena de la película. Y Morrissey siempre se ha declarado admirador absoluto de la filmografía también muy corta de James Dean, que se llegó a ser como un personaje de culto dentro de lo que era el post-punk británico. Musicalmente hablando, ¿qué tiene esto? Tiene una participación ya como productor del señor Stephen Street. Stephen Street ya había trabajado con ellos como ingeniero de sonido y aquí ya se pone como coproductor. Hace que, gracias a esta coproducción que tuvo, pues fue cuando el señor Street pudo lanzar ya su carrera de producción más en forma y bandas como Blur, los de Blur, lo agarran para que produzca sus primeros discos de estudio y años después The Cranberry, The Kaiser Chiefs, que fueron actos muy populares en la Gran Bretaña. Bueno, Stephen Street es coproductor junto con Morrissey y Johnny Marr de esto. Es el cuarto y último disco de estudio que tiene The Smiths, con la peculiaridad que lanzaron 4 sencillos, que los 4 llegaron al número 1 del chart independiente, y es el disco del que más sencillos o que más temas se tocaron en radio de manera independiente, y se sacaron algunas ediciones en 33 revoluciones para que se mandaran a los discos. Entonces fue un disco que se escuchó mucho en ese tiempo. Otra cosa importante, aquí ya se están yendo de gira con un nuevo integrante que es un guitarrista eh, adicional, que es, no me acuerdo, ¿no? Que es ¿cómo se llama este guitarrista? No me acuerdo de su nombre, pero es un guitarrista adicional que ya empieza a meter en gira. Entonces Johnny Marr empieza a apoyarse para tener una guitarra rítmica adicional a la suya, y lo cual hace que pues engalane un poquito más, que se haga un poquito más elaborada la música a partir de este disco. Interesante que ese mismo año del 87, también sacan uno de sus compilatorios pues más celebrados, que es el Louder Damn Bombs, que es su compilatorio mejor recibido y que tiene muchos B-sides, tiene muchos outtakes, tiene muchos temas que no sonaron, y que fue un disco doble que fue muy, muy celebrado. Em, este disco muchas veces se ha dicho que es el quinto disco de estudio de The Smiths. Realmente es el compilatorio de todo lo que dejaron de sacar en sus discos, que había cuando sabían que el final de la banda estaba este,
pues prácticamente evidente. Y interesante porque si tienes la portada de este disco, pues viene uno de las grandes musas de Morrissey, que era una jovencita en ese entonces, que es esta escritora que se llama Sigla Dillany, que era muy famosa ahí en Manchester y que en aquel entonces apenas tenía sus 20, 22 años y que ella fue ya famosa tiempo después y que era gran amiga de Morrissey. Entonces, interesante lo que pasa en estas épocas con The Smiths porque sacan su último disco de estudio y sacan su compilatorio más famoso a manera de un disco doble y se termina la historia de The Smiths y muchos se han preguntado por qué terminó la historia de The Smiths. Por las Exacto. diferencias que hubo entre, creativas primero entre Morrissey y Johnny Marr. Ellos buscaban ya hacer cosas distintas y por ahí lo de siempre, ¿no? Ellos firman con Sire, una disquera un poquito más grande que le promete a Morrissey que le va a lanzar su carrera en solitario y Johnny Marr pues no estaba de acuerdo en eso, él crea su propia banda y pues tanto el bajista como el baterista de The Smiths deciden irse a la banda de la recién este, promovida a las grandes ligas Sinead O'Connor y con ellos se va de gira para irse con esta carismática y controvertida mujer que era Sinead O'Connor, ya fallecida, por cierto. Entonces, esta es la historia de The Smiths en sus álbums. Lo que me preguntan si tuviera que escoger un álbum de Smith, ¿cuál escogería? Híjole, está muy difícil. Yo creo que los cuatro aportan de igual manera algo a la historia. Si me quisiera ir por lo más conocido, me iría por el tercer disco de estudio. Si me Japan is fuera Dead. por lo más rudo, lo más propositivo dentro de su carrera, me iría con el segundo, que es el de Meat is Murder. Pero si queremos irnos con algo que sea pues, lo más elaborado, lo más famoso en ese tiempo, pues, me iría también con este. Pero no hay desperdicio con ninguno de estos discos de estudio. Interesante también, el único disco en vivo que se edita de, de Smith de manera oficial es en 1988 a través de Rough Trade y Sire. Rough Trade para la Gran Bretaña, Sire en Estados Unidos, que también llega al número 2 en la Gran Bretaña y al número 1 en los charts británicos independientes, que es del álbum Rank, que ese sí es un discazo también. Si tienen oportunidad, vean cómo sonaba The Smiths en vivo en esas épocas donde tenían tanta fama que fue tomado de la gira, de la última gira que tuvo The Smiths ya como miembro oficial y que también tiene una portada con un artista que era un referente de de Morrissey, que era gran amiga de Morrissey. Entonces, eh, ya hablamos de sus cuatro discos de estudio, su disco en vivo, que es el único que tiene, que es un gran disco con una portada pues muy vintage, nada más en blanco, con blanco y negro con la cara de la actriz, y los tres discos compilatorios que sacaron, ¿sí? Cuando la banda todavía estaba en activo y que realmente contienen todos los lados B, los lados A y cualquier sesión que hicieron para la grabación de los discos, ¿no? Entonces, la discografía de Smith se complementa con esas cuatro álbumes de estudio, álbum en vivo y esas tres compilaciones que se hicieron hasta 1987. Pues hay mucho material que comprar y hay mucho todavía por escuchar. A mí, obviamente, me falta muchísimo por escuchar, pero sí es una banda de los grandes, grandes recuerdos. ¿Algo que quieras agregar, Karen? ¿Estás ¿No? en mute? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, Sí, una mentirosilla. Ya me acordé la primera vez que escuché a The Smiths. La primera vez que los escuché fue en el 98. Los escuché en el 98 porque yo veía una serie que pasaba en ese tiempo que se llamaba Charmed, de hechiceras, que era de tres brujas. Y el soundtrack, bueno, no el soundtrack, la canción que era como característica de esta serie era de The Smiths, que se llama How Soon Is Now.
Ujú. Entonces, desde ese momento, y yo les dije que hace como 5 años, no es cierto. La primera vez que los escuché fue en el 98, pero bueno, los escuché con esa canción nada más. Después, como, no sé, como por el 2005, 2006, fue cuando empecé ya a escuchar pues más canciones de ellos. Pero bueno, se me hace, yo creo ya dije lo que pienso acerca de The Smiths. A mí se me hace un grupo muy, muy bueno. Me gusta lo suficiente, lo suficiente. La verdad es que yo le voy a todas las canciones, incluso a los discos. No hay una que no me guste. Oye, ¿tienes todos sus discos? ¿Has coleccionado todos? No, no los tengo. Tenía 2, pero justo, bueno, me mudé, perdí una caja entera con libros y discos que me Ah, ha dolido en el corazón. Entonces, pues bueno, voy a eso tener duele. que empezar poco a poco a otra vez a llenar mi repertorio porque me pegó duro, duro. Nada más de Wow. escucharte también me dolió a mí. Sí, sí, hombre, perder tu música o tus libros es algo Sí, duro, sí. qué lata, la verdad, qué lata. Pero bueno, vamos a la última canción. I Started Something I Can Finish. Y regresamos a la despedida. Súbanle, regresamos en casi 4 minutos. The lanes were silent. There was nothing, no one, nothing around for miles. I doused a friendly venture with a half-faced three-word gesture. I started something, forced you to a zone, and you were clearly never meant to go. Hair brushed and parted, typical me, typical me, typical me. I started something, and now I'm not too sure. I grabbed you by the gilded beams. That's what tradition means. And I doused another venture with a gesture that was absolutely vile. I started something, forced you to a zone, and you were clearly never meant to go. Hair brushed and parted, typical me, typical me, typical me. I started something, and now I'm not too sure. Grabbed you by gilded beams. That's what tradition means. And now 18 months hard labor seems fair enough. I started something, and I forced you to a zone, and you were clearly never meant to go. Hair brushed and parted, typical me, typical me, typical me. I started something,
Gran rola, gran banda. Y llegamos justamente al final del programa de The Smiths. Mil gracias. La despedida. Alex, manda por ahí. Mira, me despido con una idea de un libro del autor Simon Reynolds, que es toda una eminencia para describir toda la época del post-punk. Y hace una comparación con Sheffield y con Manchester. Dice, habiendo crecido en ciudades física y espiritualmente marcadas por la violencia y la transición decimonónica entre las tradiciones populares rurales y los ritmos contracultura de la vida industrial, bandas como Peter Obur y Cabaret Voltaire en Sheffield y en Manchester, Joy Division y The Fall, estaban forzadas a lidiar tanto con los problemas con las posibilidades de la existencia humana en un mundo cada vez más tecnológico. Manchester en particular dice, tenía una gran atracción y resonancia por las obras del escritor J.G. Ballard entre las bandas de Manchester en su clásica trilogía de los 60, Crash, La Isla del Cemento y Rascacielos. Era lo que comentaba un poquito. Las bandas de Manchester tuvieron, a diferencia de otras ciudades que también tuvieron su explosión musical, como fue Liverpool, como fue Birmingham, como fue la misma Londres, Manchester se caracterizaba porque era una zona industrial que tenía problemas de violencia, pero que también era muy rica en expresión cultural. De ahí salieron algunos escritores, muchos artistas gráficos, artistas que se dedicaban a lo que era la escultura, la pintura. Y estas bandas desarrollaron un sonido muy característico que hablaba del costumbrismo inglés, pero lo hacía de una manera mucho más introspectiva y mucho más crítica. Si bien no estaban de acuerdo con algunas de las instituciones, como era la policía, la misma monarquía, todo lo que representaba algún orden social, tendían a ser medio respetuosas dentro de su rebeldía, pero también desarrollaron una escena muy rica en contrastes, en armonías, en rítmica, etcétera. Entonces, ahí es donde debemos enclavar a The Smiths en la transición que hicieron Joy Division y The Fall hacia la parte de los 90, que fue cuando entraron las bandas del Britpop, como fue The Stone Roses como las más primigenias y después Oasis como la más celebrada de todas, ¿no? Entonces, esta es la deuda que se tiene con estas bandas, ¿no? No podíamos hablar de The Smiths sin hablar de Joy Division y Oasis no podía hablar de sí misma si no pudiera existir, pues, desde los Beatles, Joy Division, luego estos de The Smiths y luego se van por los Stone Roses hasta que por fin llegan a consolidar su sonido como banda. Entonces, un gran ejercicio repasarlo. A los que no conocen como tú, Carlos, te recomiendo muchísimo que repases a estos de The Smiths. Es una banda como estos de Roxy Music en los 70, ¿no? Es una banda muy importante que no es tan conocida en México, no es tan conocida en Estados Unidos, pero que tuvo su impacto. Bueno, The Smiths es lo mismo. Es el equivalente a Roxy Music en los 80 con toda esa propuesta y que lanzó yo creo que a uno de los personajes más famosos en Inglaterra, como fue Morrissey. Morrissey que ya tiene 15 discos de estudio y siguen vigente a sus 67 años haciendo música todavía muy buena. Entonces, no cabe duda que es una banda que catapultó a uno de los eh, cantantes en solitario más famosos que tiene Inglaterra en este momento, que es Morrissey. Sí, voy a Entonces, hacer vale la eso. pena. Al rato me avento el primer compilatorio, eso sí, todavía tengo tiempo y voy para largo. Y hay que armar un programa para Morrissey también, entre otros, Oasis también hay que formarlo. Hay varias bandas. Mil gracias, Alex. Nos vemos el próximo lunes. No, pues un gusto. Karen, algunas palabras de despedida sobre... ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, Es que de repente me cuatrapé aquí. Pues, híjole, yo tenía unos datos, la verdad es que me conecté mucho después, entonces ya no supe qué dijeron ni qué no dijeron, nada más lo último. pero dilo Pero adelante. bueno, la canción que se escucha al iniciar el disco de The Queen is Dead Ujú. es un extracto de Take Me Back to Dear Old Bridley.
Ok. cantada por el personaje Cyclic Cornish en la película de 1962 de L-Shaped Room. Ujú. ¿Ya lo había mencionado? No sé. ¿No? Habíamos mencionado que Morrissey tiene muchísima influencia del cine, entonces esta es una referencia más al mundo del cine de los 60 que tanto le gustaba a Morrissey. ¿Qué otra tienes? Tengo bueno, otra que es There is a Light That Never Goes Out, que es una de Ajá. las canciones más representativas de The Smiths. Bueno, es como la más Una de comercial, sus vaya. más famosas, sí. Exactamente. Y y por supuesto, The Queen is Dead, la letra de este tema está basada en la canción Lonely Planet Boy de The New York Dolls. Es como fácil reconocerlo por una influencia. Déjenme les doy el pedacito. Hay un verso ahí que dice, oh, you pick me up, you're out of driving in your car when I tell you where I'm going, always Ujú. telling me it's too far, but how could you be driving? Entonces, por supuesto, cobra más sentido, ¿no? Así. Pues Morrissey se ha declarado fan de la banda neoyorquina, entonces, Sí, de New York Dolls, claro. ajá, Claro, exactamente. claro. Entonces, pues bueno, creo que ya es todo. Bueno, aquí tengo otro que dice, el título que lleva este material es quizá uno de los más fuertes en la historia, pero antes de decidirse en llamarlo The Queen is Dead, consideraron llamarlo Margaret on the Así está bueno. Guillotine. Ese dato sí no me lo sabía. Margaret, ¿on the qué? Margaret on the Guillotine. O sea, como Margaret Thatcher, me imagino, porque era la época de Sí, Margaret Thatcher. pues. Ajá. Y bueno, esto ya se los había dicho, ¿verdad? Lo del L-Shaped Room. Ujú. La versión original de Frankly, Mr. Shankly, se arruinó por una falla de cinta de grabación, así que tuvo que ser regrabada. La nueva versión no estuvo lista para el lanzamiento del disco, por lo que John Porter, ingeniero de sonido, optó por terminarla mezclando la voz de Morrissey, dando como resultado la canción que hoy en día conocemos. Ok, muy interesante. Sí, Y bueno, tengo otro último, sí, adelante. que es Some Girls Are Bigger Than Others. Ha sido interpretada tan solo una vez en vivo y fue exclusivo para los asistentes de Brixton Academy en el 86 para hacer aún más especial la ocasión. Morrissey agregó un nuevo verso a la canción, que es On the shop floor there's a calendar as obvious as snow, as if we didn't know. Entonces, pues bueno, como ya lo habían dicho, yo no lo alcancé a escuchar, pero sí tiene bastante influencia justamente del cine. A ti, Alejandro, que te encanta esa parte del cine, entonces, Sí. eres como un Morrissey mexicano. Oye, no, y luego que Morrissey idolatraba a James Dean, de hecho, parte de su atuendo es inspirado en James James Dean. Dean. Sí, Decía sí, que era sí. el mejor actor del mundo y también le gusta mucho Alain Delon. Ujú. Entonces, era un tipo muy romántico y siempre muy elegante en el escenario, ¿eh? Morrissey a la fecha sigue siendo muy elegante en el escenario. Sí, de hecho. Pues bueno, creo que ya es todo para la próxima. Voy a andar muy preparada. Si me vuelven a invitar, voy a andar muy Claro, con preparada. mucho gusto. Bueno, ya me avisarán cuál es el siguiente programa Sí, que que van a hacer. eres bienvenida, Karen, mucho gusto. Alejandro es un libro abierto de música, Oye, al sí, qué menos. bárbaro. Bueno, pero con bandas que me gustan. Esta banda a mí me encanta y la he escuchado muchos años. Es Y muy me buena. tocó ver a mí a Aprendemos. Morrissey una vez en un concierto en El Paso y tocó mucho de The Smiths esa vez porque traía como que una gira de aniversario creo que se cumplían, ¿cuándo haber sido? 10. Se cumplían 25 años de que se había editado el disco de Meat is Murder y tocó varias de ese disco y tocó varias de Smith junto con su discografía. Entonces, estuvo muy bien y se presentó en un lugar chiquito, entonces muy disfrutable. Es que su forma que tiene es vaya, muy similar. O sea, se pierde bastante entre The Smiths o Morrissey solista. O sea, Sí, se tiene un pierde estilo muy muchísimo. particular, sí, Sí. Bueno, y la voz es sí, inconfundible. No es claro, como que digas, ay, ¿quiénes son? No, sí se distingue quién es. sí, claro. Pues ahí está el programa, que por cierto tenemos ahí Alejandro y yo un canal de cine en WhatsApp para que nos sigas. Karen, estás invitada. Muchas gracias.
Y pues mil gracias. Vamos a despedirnos mañana, no se les olvide Mi Generación por Facebook a las 8 de la noche. Va a estar bueno porque mañana vamos a hablar sobre los mejores. Continuamos con la segunda parte de los mejores álbumes en vivo, 8 de la noche, Facebook Mi Generación. El sábado, no se les olvide, desde el escenario del rock con Alejandro Corral y José Luis Roque y Ramiro Acevedo a las Y que va 5:30 a estar de pm, invitada también. 89, Sí, ahí voy a estar. Ya 89.5. últimamente he estado muy seguido. Ujú. 89.5 del FM. Y sí, a veces he visto que ahí está Karen de invitada. No se lo pierdan, no se lo pierdan de paramos los sábados, los viernes, ahí con nuestro compañero Héctor, el perro muchacho Castañeda, en Metálisis en Radio UNAM a las 8 de la noche en Ciudad de México. Y también transmite por TikTok. Está el programa en los viernes y luego se siguen al TikTok con la transmisión. Está bastante bueno. Y no se les olvide seguir a la voz oficial de Live Headbangers todos los días, Maricruz Martínez de Mix FM. Síganla en sus redes todos los días. Ahorita están las mañanas de 10 a 2 y sábados de 4 a 8. Mil gracias. Y nos despedimos justamente con esta rola que se llama Heaven Knows I'm Miserable Now. Nos Muy vemos buena rola. el Sí. próximo lunes con Madonna. No se nos olvide, mil gracias Órale. y hasta luego. Muchas gracias. Bye. Cuídense mucho. Igualmente, buenas noches. Bye, bye. Póngale play, súbanle. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? Two lovers entwined pass me by, and heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? What she asked of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the eye? I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable